Buenos días, hermanos, amigos. Dios les bendiga grandemente. Dándole gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos da. En este día quiero compartir un poco de la palabra de Dios, de la lectura del Nuevo Testamento. Estamos en la carta de Tesalonicenses. En mi anterior video hemos leído la primera carta a los tesalonicenses y hoy leeremos la segunda carta. Esta carta también escrita por el apóstol Pablo desde Corinto a la iglesia de Tesalónica. Se dice que fue escrita en el año 50-51 aproximadamente después de Cristo. En esta carta el apóstol Pablo quiere aclarar unos malentendidos que tienen los hermanos tesalonicenses acerca de la segunda venida de Cristo. También nos habla de la apostasía que se viviría para antes de la segunda venida de Cristo. Hoy por hoy vemos apostasía, lo cual nos indica que es cumplimiento de la palabra de Dios. También se cree que entre la primera carta de Tesalonicenses y la segunda carta, en ese transcurso de tiempo, los hermanos en Tesalonicenses vivieron persecución, por lo que el apóstol Pablo también por medio de esta carta los alienta a fortalecer su fe en Dios. Entonces vamos a estar leyendo la segunda carta de Tesalonicenses. Tiene 3 capítulos, vamos a estar leyendo. Yo estoy haciendo la lectura en la Biblia Reina Valera, versión 1960. Primer capítulo de segunda de Tesalonicenses. Salutación. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Este es el título. Versículo número 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo número 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bien, mis amados hermanos, entonces vemos aquí en este primer capítulo, podemos resumirlo
primero como el saludo que da el apóstol Pablo y elogia a los santos de Tesalónica. Enseña que los impíos experimentarán la venganza del Señor en la segunda venida. Vemos ahora el segundo capítulo, tiene por título Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Otro título, escogidos para salvación. Versículo número 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bien, hermanos, entonces en este segundo capítulo podemos decir que Pablo corrige la idea equivocada de que la segunda venida ya había ocurrido y profetiza que ocurrirá una apostasía antes del regreso del Señor. Anima a los santos tesalónicos a permanecer fieles a Dios. Capítulo número 3. Que la palabra de Dios sea glorificada. Tiene por título. Leemos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El deber de trabajar, título. Versículo número 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros.
no porque no tuviésemos derechos, sino por daros nuestros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Bendición final. Versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bien, mis amados hermanos, entonces aquí en el capítulo 3 nos habla Pablo, aconseja a los miembros de la iglesia a trabajar para proveer lo necesario para sus bienes, para sus necesidades temporales, y no cansarse de hacer el bien. Bien, entonces hemos leído esta hermosa carta. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque por medio de ella tú nos amonestas, nos corriges, nos redarguyes, nos enseñas tu verdad. Amado Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú seas llenándonos cada día más de tu presencia, que nos seas, Señor, dando cada día más esa sabiduría para entenderla, y que no se quede solo en una lectura, sino que cada día tengamos, Señor, esa capacidad para vivirla en nuestras vidas, que sintamos cada día esa necesidad de buscar más tu presencia, de escudriñar tu palabra y de llevarla a cabo, ponerla por obra en nuestras vidas, porque es lo que nos alienta cada día a seguir y a permanecer en ti. Gracias, Padre bendito, gracias por tu palabra. Amén. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente y nos vemos en la próxima lectura, la cual leeremos la carta de Primera Timoteo.